vamos a compartir un tema que para mí es muy apasionante, que es sobre el altar del incienso. Yo espero que usted lo disfrute tanto como yo. Y recuerde que siempre la enseñanza va a estar lista ya en CD inmediatamente después de terminada la reunión. Comenzaremos entonces con el altar del incienso. Lo que usted ve allí es un dibujo de cómo se veía el altar del incienso. Vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que Dios le da a Moisés para construir el altar del incienso. Si va conmigo a Éxodo capítulo 30, vamos a leer desde el verso 1 al 10, que son los versos que describen cómo se iba a edificar o a construir el altar del incienso. Y ahí mismo dice dónde estaba ubicado. Tiene su Biblia, si no lo ve en la pantalla, pero si usted es de los que toman notas, pues anote por favor la cita, la escritura. Éxodo 30 del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Y puse en negrillas a propósito, ¿dónde me encontraré contigo? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Estas son las instrucciones que Dios le da a Moisés acerca de construir el altar del incienso, el cual también algunos llaman el altar de oro. Usted ve aquí una reproducción de lo que sería el altar del incienso. Puede apreciar los 4 cuernos, uno en cada extremo de donde está la cornisa. Puede ver allí adentro como una malla, que es donde se ponía a quemar el incienso. Hay como unos tazones, allí se coloca el incienso y a través de la malla, desde abajo, los carbones, el calor, producen que se queme el incienso para que se produzca el aroma. Allí como abajo del mismo altar puede ver que hay también como unos tazones y unas tenazas para remover los carbones, que son los que producen el fuego para quemar el incienso, y también para como unas cucharones para quitarlo y removerlo. Entonces, el altar del incienso también se le llama el altar de oro, otros lo llaman el altar interno, pero lo más conocido es el altar de oro o el altar del incienso. Vemos que estaba situado en el lugar santo, estaba junto al candelabro de oro, que lo tenemos aquí tipificado, y junto a la mesa de los panes de la proposición, que los vamos a tener ya el próximo domingo con el favor de Dios. Sobre este altar del incienso se debía quemar un tipo de incienso aromático. Era un incienso preparado de manera especial, que ya vamos a decir cuál era su composición. Pero es interesante que se quemaba 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Dice que cuando el sacerdote llegaba en la mañana para preparar las lámparas o alistar las lámparas, se quemaba incienso. Y por la tarde, cuando llegaba a ver el pábilo y cambiar allí si había residuos y cambiar la mechita, volvía a quemar incienso, o sea que era mañana y tarde. Yo entiendo que esto tiene que ver con el hecho de que era perpetuamente, o sea, para el día y para la noche. Para el día y para la noche el sacerdote tenía que quemar el incienso aromático. Me llama la atención que en 2 ocasiones en la escritura
Dios relaciona, o la relación que le hace a Moisés de dónde va a estar el altar del incienso, le dice, ¿dónde me encontraré yo contigo? Está hablando de la salida del tabernáculo de reunión, pero yo entiendo allí por el Espíritu que Dios hace una relación entre la quemada del incienso y el hecho de que Dios se encontrará con Moisés, y luego vamos a ver por qué. Ahora, en el templo de Salomón también había un altar del incienso, pero era de una madera diferente. Lo habían hecho de madera de cedro, probablemente traídos de cedros del Líbano, pues dependiendo del material que había en el tiempo y en el lugar, aunque también era recubierto de oro. O sea que se veía igual, con la diferencia que uno tenía madera de acacia por dentro y el otro tenía madera de cedro, pero siempre estaba dentro del templo de Salomón. Ahora, el incienso en sí, para que tenga una idea, porque de pronto usted cuando piensa en incienso, piensa en unas varitas que las venden en unos paquetitos y que tiene diferentes aromas, ¿verdad? Pero realmente el incienso como tal es una resina que sale de un árbol, es como una goma que se produce en un árbol. La buena resina o el buen incienso es de color blanco. El incienso que no es muy puro es de color rojizo, pero el que usaban aquí para preparar el incienso aromático era del blanco, que en hebreo se llama leboná. Se presenta en forma de lágrimas cuando sale la resina del árbol, de más o menos unos 2 centímetros de tamaño, muy chiquito. Pero estas lágrimas se secan y cuando ya están secas, deshidratadas, al usted quemarlas, difunden un olor balsámico, algo como que le penetra, como un olor aromático. El incienso blanco, que es el de mejor calidad, se recoge ya más tarde. El primero que se recoge del árbol en el tiempo de primavera es rojizo, pero ya después de la primavera, ya para el otoño, el invierno, entonces ese es el mejor, ese es blanco ya, y ese es el que se usaba para el altar del incienso en el tabernáculo. Ahora, muy interesante que incienso puro, no el aromático, sino el puro, se ponía sobre los 12 panes de la proposición, o sea, sobre la ofrenda de flor de harina, que de eso vamos a hablar en otra ocasión, lo que significan los panes de la proposición y la ofrenda de harina. Pero sí le ponían incienso antes de ofrecer los panes. Y este incienso que usaban en el tabernáculo era traído por los dromedarios de Madián, de Efa y de Sabá. Era traído desde Arabia, aunque este incienso también se encontraba en algunos lugares de la India. Ahora veamos cómo Dios le dice a Moisés que tienen que preparar el incienso aromático. Aquí le estoy dando textual o historia, o para que comprenda de manera literal, y después vamos a ver la aplicación espiritual de esto. Eso para que usted entienda que todo lo que hay en la Biblia es muy importante y todo es sombra y figura de lo que habría de venir. Pero cuando entendemos lo natural es más fácil recibir la revelación de lo espiritual. Entonces, según Éxodo 30, siempre del verso 34 al 38, vemos lo que era el incienso aromático. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Esos eran los componentes, son varios. De todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Vemos la relación que Dios hace. Entonces sigue: o será cosa santísima. O sea, el incienso aromático era algo muy santo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Era único, tenía que ser en las medidas precisas que el Señor le dice a Moisés. No podían quitarle ni ponerle, ni podían intercambiar los ingredientes. Tenía que ser exacto y sería algo muy santo. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. O sea que esas instrucciones del incienso aromático no era para que nadie se deleitara en olerlo, sino para levantarlo delante del Señor. Y aun el que lo hiciera para su propio beneficio, para olerlo él mismo, era cortado delante del pueblo. Qué tremendo, ¿verdad?
Vemos entonces la composición del incienso aromático. Primero habla de especias aromáticas que no define cuáles sean, pero usted en el libro de Cantares puede ver que hay muchas, la canela, el cálamo, la mirra, hay muchas especies aromáticas que probablemente eran parte de la composición. Cuando usted estudia algunos libros hebreos, ellos dicen que eran más de 7 hierbas que intervenían en la composición de ese incienso aromático, que algunos son de origen desconocido. El incienso, que proviene de la Boswellia floribunda, que es familia de las buceráceas, eso es para los que son agrónomos o les gusta la botánica, ¿verdad? Entonces puede agregarlo eso a su acervo. Y los otros que menciona la Biblia, el estacte, que en hebreo se dice nataf, y quiere decir una gota, este se menciona en el libro de Job, y este es como un bálsamo que sale goteando del árbol del estoraque. Entonces sale ya la gotita, por eso se llama estacte. La uña aromática en hebreo se llama chehelet y es el opérculo de la concha del molusco estrombo. Molusco es como un caracol, como un pulpo, o sea que eso es de origen animal. Y es como una uña, tiene forma de una uña y por eso le llaman uña aromática. Y luego el gálbano aromático, que en hebreo es helmnash, que es extraído de 2 plantas umbelíferas. Umbelíferas quiere decir que tienen forma de sombrilla. Si a alguien le interesa, después le digo el nombre científico de las 2 plantitas, pero no creo que ninguno va a ir a hacer incienso aromático, ¿verdad? Pero por si acaso, pues yo se lo doy después. Ahora vamos a ver, recuerde que mencionamos que una vez al año solamente el sacerdote entraba y usaba el altar del incienso para expiación por él y su familia. Era solamente una vez al año y esto el resto del tiempo no se podría hacer allí ni sacrificio, ni holocausto, nada. Pero una vez al año el sumo sacerdote entraba para hacer expiación por sí mismo. Dice Levítico 16 del 11 al 13. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa. Mire, esto es muy importante. Quiero pararme un momentito porque Dios me ha dicho que 2008 es el año de la reconciliación. Desde el año pasado Él comenzó a inquietarme que este es el año de la reconciliación en que Dios por su gracia está moviendo los corazones nuestros para entrar en buena armonía y buena relación con aquellas personas que quizás no estábamos tan bien por cualquier razón que sea. Dios ha sido tan fiel, yo lo he visto en mi vida con relaciones ministeriales, de padres a hijos espirituales, familiares, etcétera. He visto el corazón de Dios moviéndose para traer reconciliación entre ministerios. Y nosotros debemos de tener nuestro corazón inclinado porque este es el año de la reconciliación. Así es que lo que vamos a estudiar del altar del incienso tiene mucho que ver con la reconciliación también. Obviamente la primera reconciliación es la de nosotros con el Padre a través del Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos reconciliados con el Padre, pues no podremos reconciliarnos con los hermanos, con los familiares. Necesitamos a Cristo en el corazón, porque el ministerio de Cristo primeramente fue el ministerio de la reconciliación, el cual nos dejó a nosotros para que seamos reconciliadores, el Cristo en nosotros, llevando a los hombres a reconciliarse con Dios. Pero obviamente debemos de procurar la paz con todos en la medida que sea posible, como dice la Escritura, y esto es mantenernos en reconciliación. Bien, entonces seguimos. Después tomará un incensario, dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo, o sea, el que él traía. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido. Se está hablando del incienso aromático que dice que fue triturado y hecho polvo. El sacerdote toma un puño y lo llevará detrás del velo, o sea, al lugar santísimo. Es decir, el sacerdote toma de aquí del altar del incienso que está en el lugar santo y coge un puño de incienso aromático y lo lleva atrás al lugar santísimo, detrás del velo donde solo él podía entrar. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera.
para que no muriera el sacerdote, era necesario que hubiese una nube de perfume que subiera como un olor grato delante del Señor, para que él no oliera lo que apesta el pecado, sino que oliera el perfume que le estaba ofrendando en ese momento el sumo sacerdote, y así tendría vida. El sumo sacerdote está expiando los pecados del mismo una vez al año, para después poder hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero es muy interesante que lo hacía, o sea, al entrar al lugar santísimo, lo que llevaba era un puñado de incienso aromático que quemaba delante del Señor. Ahora, es importante saber que todo aquel que ofreciera incienso que fuera diferente a la composición que el Señor dio, o que lo hiciera para su propio deleite, para olerlo él, o que ofreciera incienso en el altar que Dios no le hubiera ordenado, era considerado fuego extraño y era cortado delante del pueblo. Recuerda, lo acabamos de leer. Entonces luego veremos qué significa ofrecer fuego extraño, pero vemos que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y vamos a ver lo que les pasó. Levíticos 10 del 1 al 3 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Quiere decir conmigo, fuego extraño, que él, Jehová, nunca les mandó. O sea, ellos fueron a hacer una ofrenda de incienso que Jehová no les dijo que hiciera. Esto es un concepto, amados míos, muy básico, muy de principio para nosotros como hijos de Dios. Nosotros hemos de hacer solamente aquello que Jehová nos manda a hacer. Cualquier cosa que nosotros hagamos ministerialmente que no se nos ha ordenado hacer es considerado fuego extraño. Esto parece sencillo, pero no es tan sencillo, es algo muy profundo. Estamos hablando de los hijos del sumo sacerdote que están siendo enseñados y entrenados para llegar a ser los sacerdotes. Son los ayudantes del sumo sacerdote. O sea, estamos hablando de ministros del altar que estaban aprendiendo el oficio, pero Dios nunca les dijo a ellos que entraran a ofrecer incienso. Eso era solamente para Aarón. Y entonces ellos lo hicieron, quizá porque creían que ya lo sabían hacer, creían que ya lo habían aprendido, creían que era tiempo para ellos, pero Jehová nunca les había ordenado hacerlo. Y eso fue fuego extraño que nunca Jehová les mandó. ¿Y qué ocurrió? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, mire qué tremendo, yo no sé cómo se sentiría Aarón al ver a sus hijos quemados por fuego de Jehová. ¿Cómo se sentiría Moisés? Responsable, era el tío de ellos, pero además era el responsable, el profeta de Dios. Y entonces le dice, esto es lo que habló Jehová diciendo, como quien dice, ahora delante de nuestros ojos está el cumplimiento de la palabra que Jehová nos dio de advertencia, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amado, usted dice, cuando oímos que Jehová dice, yo me santificaré, usted piensa que es que va a bajar una nube blanca y le van a bajar del cielo algunas vestiduras muy bonitas, pero es que Jehová se santifica de diferente manera, y una de las maneras como Él se santifica es exterminando aquello que es rebelde y que no es obediente a Él. Esa es una manera como Jehová se santifica. Y dice, y delante de todo el pueblo seré glorificado. O sea, era necesario que esto ocurriera para que todo el pueblo dijera, ciertamente la gloria de Jehová estuvo aquí, ciertamente Jehová hizo justicia, ciertamente Jehová cumple lo que dice. Y fue glorificado delante de todo el pueblo, y todos tuvieron que decir. Si usted sigue viendo, el Señor le dice a los hermanos de ellos que ni hagan duelo. Es bien duro, cuando usted lo ve es duro. Y sin embargo, Dios estaba glorificando y se estaba santificando delante de todo el pueblo. Hay un rey que también presentó fuego extraño.
O sea, no solamente para los ministros del altar, pero los reyes tenían sus propias responsabilidades. Un rey es para gobernar, un rey es para decretar, un rey es para establecer leyes y normas. Pero un rey en ese tiempo no estaba supuesto a ministrar en el altar. Cuando el Señor Jesucristo viene, en él se conjugan el sacerdote y el rey, y él, aunque en David fue como sombra y figura, que luego lo vamos a ver cuando estudiemos los panes de la proposición. David fue sacerdote, fue profeta y fue rey porque él era sombra y figura del Señor Jesucristo. Pero cuando Jesucristo viene, él en su ministerio viene a ser un sumo sacerdote, porque él rasga el velo de los cielos, ¿verdad? No solo el velo del templo que se rasgó para dejar al descubierto el lugar santísimo, sino que él fue el sumo sacerdote, el precursor que entró detrás del velo para que después pudiésemos entrar nosotros. Pero también él fue rey, es rey y reinará también en el milenio. Pero en ese tiempo, por cuanto todavía estaban bajo la ley, el rey no podía hacer los oficios del sacerdote. El sacerdote tampoco podía hacer las cosas que hacía el rey. Y entonces veamos lo que ocurrió con el rey Uzías. Y usted recuerda que dice después, cuando Isaías tiene una visión, dice en el año que murió el rey Uzías. Y Uzías quiere decir la carne reina. Entonces fíjese lo que pasó en 2 de Crónicas 26 del 16 al 24. Está hablando del rey Uzías, que después se volvió fuerte en su reinado. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. O sea, el corazón del rey se sintió altivo, pero no para bien, sino que era para su ruina, porque era grande y poderoso sobre el reinado. Pero ¿por qué para su ruina? Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Miren qué consistió la rebelión. Usted diría, pero ¿cómo eso puede ser rebelión si lo que hizo fue bueno? Entró al templo y quemó incienso. Pero es que él no estaba autorizado para hacerlo. Es que el corazón de él estaba altivo y no era aceptable el incienso que él quemara. Porque lo que importaba no es lo que estaba haciendo, sino la desobediencia, la rebeldía y el corazón de quien lo estaba haciendo. Entonces dice que se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. No importó que entró el sacerdote con él, no importó que venían todos estos sacerdotes, 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, todos entraron. Pero el rey estaba queriendo hacer las veces del sumo sacerdote, ofreciendo incienso en el altar del incienso. Dice, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, o sea, ellos le reconvinieron, pero no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. O sea, tenía que ser personas consagradas para hacer esta ofrenda. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. O sea, aunque tú creas que estás haciendo algo bueno, rey, tú has prevaricado, estás en transgresión. Esto no va a glorificar al Señor, vas a tener consecuencias. Los sacerdotes trataban de impedirlo, pero mire, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Yo me imagino el rey diciendo, ¿y quiénes son estos para venir a decirme a mí que soy el rey, que no debo hacer esto? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Ustedes saben que la lepra era símbolo de rebelión. Lepra le salió a María también cuando ella y Aarón se rebelaron contra Moisés. Le brotó lepra, se le puso blanca la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Fue inmediato, fue automático. Todos podrían darse cuenta que el rey había estado en rebelión por la lepra, que era visible, era evidente. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Y usted sabe que a los leprosos los ponían afuera del campamento, los sacaban para que no contaminaran a nadie, porque los rebeldes y murmuradores normalmente contaminan a los demás. Así es que él mismo sabía, se fue apresuradamente porque había sido herido por Jehová.
Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. O sea que inmediatamente fue puesto aparte, fue puesto donde no pudiera contaminar a nadie más. Y allí estuvo y allí murió en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Le costó muy caro haber ido a ofrecer incienso que no le habían mandado y no le correspondía. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos al profeta Isaías y yo estaba meditando, ciertamente Isaías tuvo una visión del templo, de este templo del Señor. Usted va a ver después en el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver luego, cómo este altar del incienso y este tabernáculo y este templo en el cual ministraban sacerdotes de carne y hueso es una réplica de algo celestial, de algo espiritual. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 6 que en el año que murió el rey Uzías, yo dice Isaías, tuve una visión del templo y el Señor sentado en su trono. El trono era alto y sublime y las faldas del Señor llenaban el templo. E Isaías, que antes había profetizado juicio contra el pueblo y había sido muy duro, de pronto cuando él tiene esta visión, cuando él tiene esta revelación, se da cuenta de su pequeñez, de su inmundicia, porque la gloria de Jehová lo está llenando. Y dice la Biblia que venían serafines, que son serpientes ardientes, quiere decir serafines que son vengadores de la verdad, vengadores de la santidad, y que uno de esos serafines tomó una tenaza y con un carbón encendido fue hasta donde Isaías. E Isaías, cuando vio la gloria de Dios y vio el trono y vio al Señor en el trono, inmediatamente dijo: ay, pobre de mí, que soy hombre muerto, soy de labios inmundos. Él pudo ver su iniquidad, él pudo ver su maldad cuando vio la pureza, la santidad y la gloria del Señor que le llenaba. Y no dice en la Biblia que él vio en sí al Señor, vio la falda solamente que llenaban el templo, vio el trono que era alto y sublime, pero esa gloria era suficiente para que Isaías se diera cuenta que necesitaba ser purificado y santificado. Amado mío, cuando nosotros tenemos por lo menos un atisbo de la gloria de Dios, cuando tenemos la presencia de Dios en la casa, lo primero que vemos es nuestra inmundicia, nuestra iniquidad, nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Isaías se postra, Isaías dice: ay de mí, soy hombre muerto, porque he visto la grandeza, he visto la hermosura de la santidad del Señor. Y estos serafines van y toman, y yo lo que recibí es que fue del altar del incienso que los serafines tomaron el carbón encendido y llevaron y quemaron la boca del profeta Isaías con carbón encendido del altar del incienso. Y entonces la boca de Isaías cambió y comenzó a profetizar y a hablar diferente. Cuando te queman la boca, amado, con carbón encendido, tú hablarás solo lo bueno, lo santo y lo puro, la verdad y lo que viene del trono de Dios. Oh, muchos aquí necesitamos serafines que quemen nuestra boca. Necesitamos ver la gloria de Dios y las faldas del Señor llenando el templo. Necesitamos ver el trono alto y sublime. Lo cantamos, lo decimos, pero realmente no tenemos ni idea de lo que eso es. El estar frente a esa grandeza y a esa gloria nos hace ver nuestra iniquidad y nuestra inmundicia. El altar del incienso tiene mucho que ver con santidad y purificación. Isaías fue un hombre diferente. Yo estoy segura que tuvo una revelación precisamente de este templo, el celestial, donde los ángeles son los que ministran. Aquí eran sacerdotes de carne y hueso, pero allá son ángeles los que ministran en el templo celestial. Y este rey Uzías, ya sabemos lo que le pasó. El incienso nosotros lo podemos correlacionar directamente con la oración, pero no cualquier tipo de oración, porque hay diferentes tipos de oración. El salmista David decía en Salmos 141, verso 1 y 2. Sería bueno que lo busque, mi amado. Quizás nos podemos identificar con el salmista David. Dice: Jehová, a ti he clamado,
apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Este siervo está clamando continuamente a Dios y como que no recibiera respuesta. Pero él sabe, él conoce la escritura y sabe que el incienso sube y que es agradable a la nariz del Señor, espiritualmente hablando. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Pero sabe, el incienso que sube delante del Señor no solo es una oración para pedir. Porque recuerde que había que quemarlo mañana y tarde, estatuto perpetuo. No es tanto para pedir, sino que debe de ser una oración de exaltación al Señor. Una oración de gratitud al Señor. Una oración de corazón a corazón. ¿Sabe? Cuando usted lo ve en los libros hebreos o cómo los hebreos hablan de esto, dicen que el altar del sacrificio, si era para ser limpiado, o el altar del holocausto, el que estudiamos anteriormente, que era el altar de bronce, era para tener entrada, para ser injertado. Pero cuando ellos hablan del altar del incienso, hablan de una unidad de espíritu. De hecho, la palabra que usan para la ofrenda en el altar del incienso en hebreo es diferente que la que usan para el altar de bronce. Porque dicen que esto es tan profundo para ellos, que significa una unidad. Y yo no podía dejar de pensar, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Hablan de la unidad de un cuerpo y hablan de la unidad del creyente con el Señor. Recuerde que este altar ya no está en los atrios, ahora está en el lugar santo. En los atrios estaba todo el pueblo, pero esto es en el lugar santo. Nos habla de que ya Cristo nos metió a una nueva dimensión, y yo creo que nos habla de la unidad con el Espíritu Santo. Allí estaba el candelabro de oro, la menorá, o el candelabro de los 7 brazos, que algunos lo han estudiado. Representa al Espíritu Santo, tipifica al Espíritu Santo. Entonces el altar del incienso nos está hablando de una unidad perfecta con el Espíritu de Dios. Nos está hablando de esa comunión que podemos tener con el Padre a través del Espíritu Santo. Nos está hablando de una oración donde usted se desborda sabiendo que es uno con Dios, donde usted va delante del Señor mañana y noche sencillamente para exaltarlo y para adorarlo y para decirle que Él es grande y que Él es Dios. Cuando pensamos en adoración, casi siempre pensamos en cántico, pero no necesariamente tiene que involucrar cántico. Es bueno adorar en cántico, pero usted puede adorar con sus palabras sin necesidad que haya cántico. Usted puede hacer una oración de adoración aunque no tenga cántico. Usted puede exaltarlo a Él en adoración, adorarlo, es decir, todo lo grande que Él es, todo lo bueno que Él es, no lo que Él hace, sino su naturaleza. Cuando usted dice, oh, tú eres rey, oh, tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres excelso, a ti damos loor, a ti damos honra, porque no hay nadie como tú, eres único en toda la tierra. Tú eres el grande, el poderoso de Israel, el fuerte en batalla, el temible, oh, el invencible, el creador, el todopoderoso. Usted lo está adorando con sus palabras. Y aunque usted sabe lo que Él es, y Él más que nadie sabe lo que es, Él está esperando que nosotros vayamos cada día, cada mañana y cada noche para declarar quién es Él. Amado, que cada mañana, antes de empezar nuestro día, podamos quemar incienso delante del Señor y que suba como olor grato hasta su presencia. Cada vez que usted le adora en oración, es incienso que está llegando hasta la presencia del Señor. Y que cada tarde, cuando terminó el día, usted vuelva a adorarle, porque una vez más usted vio su grandeza durante ese día. Y usted declara todo lo que Él es, y usted estará quemando incienso delante del Señor. Y Él lo recibirá como algo agradable, algo grato. Usted ya no va a quemar fuego extraño, porque el sumo sacerdote Jesucristo ya le dio entrada a usted. Él vive en usted, Él vive en usted, Él vive en mí. El sumo sacerdote, el Espíritu de Dios que está dentro de usted, es el que quema incienso al Padre y estará agradando el corazón de Dios, porque nadie puede adorar a Dios si no es por el Espíritu Santo.
El que no tiene al Espíritu Santo no tendrá deseos de agradar a Dios. Hablábamos con una hermana estaba poniendo unos lineamientos de cuáles deberían de ser las características de las personas que sirvieran en determinado departamento o servicio. Y ella decía que sean llenos del Espíritu Santo con evidencia. Y hablábamos, ¿cuál será la evidencia? Muchos dirán, la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. No, mi amado, no es la evidencia, es una de las evidencias. Pero hay muchos que hablan lenguas carnales y otras lenguas satánicas. Pero la mayor evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es que usted aborrezca el pecado y que usted quiera adorar a Dios. Esa es la mayor evidencia. Usted quiere saber si es lleno del Espíritu Santo, que en usted haya un deseo de adorar al Rey. Y que usted aborrezca el pecado, que no quiera pecar, que no quiera transgredir la ley, que no quiera desagradar a su Padre. Y que en su corazón solo esté el deseo de exaltar al Rey, de adorar al Rey, de agradar al Rey. Entonces tendrá la evidencia de que usted es lleno del Espíritu Santo. Si usted todavía se siente muy inclinado al pecado, si usted no le da ganas de adorar, si cuando todos están adorando usted lo que quiere es platicar o jugar con el celular o hacer otras cosas, pídale al Señor que le ayude. Que usted necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque esa es la mayor evidencia. El Señor le va a ayudar. El Señor le va a llenar si usted se lo pide. La Biblia dice que si nosotros, siendo padres terrenales, no le daremos a nuestro hijo que nos pide un pan, no le daremos una piedra, y si nos pide un pez, no le daremos una serpiente, ¿cómo no nos dará el Padre al Espíritu Santo y con él todas las cosas? Solo es de pedirlo, de anhelarlo y de desearlo, y Él nos va a llenar. Nosotros vemos el cumplimiento en Apocalipsis 5:8 de que el incienso tiene que ver con oración, pero dije no cualquier oración, porque a veces hacemos oraciones a la carrera, ¿verdad? A veces hacemos oraciones religiosas. A veces decimos, no hemos orado, no se puede empezar a comer porque no hemos orado. ¿Quién ora? Señor, bendice estos alimentos, las manos que los prepararon y que sean agradables por nuestro cuerpo, amén. Y hacemos oraciones así acarreradas religiosas. No, el quemar incienso es una oración que brota desde lo profundo de tu corazón y que sabes que va a llegar hasta las narices del Rey. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, algunos se acuerdan de esos 4 seres vivientes que tenían ojos por todos lados, ¿verdad? Miraban para adelante, para atrás, al norte, al sur, al este, al oeste. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos los ancianos tenían arpas y copas. Amados míos, ¿las copas de qué eran? De oro. ¿De qué material estaba recubierto el altar del incienso? De oro. ¿Qué significa el oro? La naturaleza de Cristo, divina. Copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Los que no levantaron su mano, otra vez. ¿Cuántos santos hay aquí? Levante las 2 manos. Usted es santo porque el que vive en usted es santo. Usted es santo porque el Espíritu Santo mora en usted. Usted es santo porque Cristo ya le santificó. Usted es santo por la santidad del que habita dentro de usted. Y las oraciones de los santos llegan hasta esas copas que tienen allá. Los ancianos y los ángeles están allí, amados míos. Toda oración de adoración que usted haga en este tiempo estará en las copas en el último día, en Apocalipsis o Revelaciones. No se quedan aquí. No le emociona eso, no le motiva saber que todas las oraciones de adoración que usted hace no se quedan en la tierra, trascienden los cielos, llegan a las copas que tienen los ancianos y se las presentan al Rey de Gloria. ¡Oh, aleluya! Amado, ¿cuántos quieren llenar esas copas para agradar al Padre? Solo tienes que disponer tu corazón y adorarle a Él.
Y los ángeles se encargan de recoger esas copas. Y allá estarán los ancianos con arpas y copas, llevando toda la adoración, toda la oración de adoración que los santos han mandado desde la tierra. Qué bendición que no hay interferencia. Qué bendición que no se van para abajo, se van para arriba. Y el Señor las tiene todas allá, las oraciones de los santos. Imagínense que ahí las oraciones suyas van a estar mezcladas en una copa con las oraciones de Pedro, con las oraciones de Pablo, con las oraciones de Abraham, con las oraciones de Noé, con las oraciones de Juan, con las oraciones de Jesús cuando estuvo en la tierra. Allí estarán en la copa delante del Padre. Oh, eso es maravilloso, porque Él vive en eternidad. Qué hermoso Dios el que tenemos, amados. El incienso aparece varias veces en la Biblia y aunque son, dije, oraciones de adoración, está directamente relacionado con la naturaleza de Cristo como Rey. Por eso el incienso es declararlo a Él como Rey y adorarlo. Cantares 3:6 dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Y está hablando de polvo aromático del mismo que hablamos, ¿verdad? Que era la composición del incienso, que lo trituraban, lo hacían polvo. Usted sigue leyendo, dice, es la litera de Salomón, y comienza a hablar. Y este Cantares habla del amor de Salomón con la Sulamita, que representa a Cristo y la iglesia conformada de judíos y gentiles que han creído que Jesús es el Salvador y es el Señor. Entonces la iglesia, cuando ya sube, ¿verdad?, adornada para casarse con el Cordero, tiene que haber pasado por el desierto, tiene que haber pasado por el lugar donde dice que el Señor la trae a su corazón para hablarle en intimidad, donde ya la mujer conocerá al Señor, dice, no para decirle Señor Baalí, sino como marido para decirle Ishi, donde Dios la enamora, donde atrae su corazón para ser una con el Rey. Entonces la iglesia, la mujer que ha pasado por el desierto, ha pasado por el fuego, ha pasado por la trituración, cuando sale del desierto para encontrarse con el amado, huele a incienso, huele a mirra, huele a polvo aromático. Usted conoce cuando alguien, un hijo de Dios, una hija de Dios, ha salido del desierto, porque ya no huele a lo que huele el desierto, sino que huele a mirra, huele a incienso aromático, y es agradable conocer a alguien que ya salió del desierto para casarse con el Rey. El olor a incienso te habla de una vida de adoración, de una vida de oración consagrada para el Señor. Tú puedes oler, uno puede oler aquellos que ya vienen sahumados de mirra, con olor a especies aromáticas, con olor a incienso, con olor a todo polvo aromático. A lo mejor no se ven muy, quizá no sean predicadores de mucho renombre, tal vez no tengan rótulos luminosos ni anden tarjetas de presentación, pero cuando la gente los conoce, se quieren ir detrás de aquellos que huelen a incienso aromático, aquellos que tienen una vida de oración, aquellos que todo lo llevan delante del altar, aquellos que saben que las cosas no se resuelven aquí con aptitudes humanas o habilidades o destrezas, sino que todo lo llevan al altar. Esa gente se reconoce por el olor. Sus ropas huelen, todos tus vestidos, dice, exhalan mirra, aloe, casia, olor a incienso aromático. Y nosotros vemos que cuando el Señor Jesús nació, los magos de Oriente, que fueron buscados por Herodes para que siguieran la estrella, ellos sabían que buscaban a un rey. Por eso digo que el incienso tiene que ver con la naturaleza real del Señor Jesucristo. Jesús era todo Dios y todo hombre. Como Dios era rey y como hombre vendrá a reinar. Pero ellos, los magos de Oriente, iban a seguir la estrella, estaban esperándola y sabían que como era un rey al que iban a encontrar, tenían que llevarle los presentes que se le llevaba a un rey. Y esos eran 3 elementos. Y nos han hecho pensar, o la idea cuando dice que abrieron sus tesoros, nos han hecho pensar que eran unos cofrecitos así chiquitos, dibujan a los reyes magos y les ponen nombre, ¿verdad?
Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no dice de eso. Uno lo pone en negrito, el otro lo pone en blanquito para representar las razas. La Biblia no dice eso. Pero los ponen así con unos cofrecitos y que uno le lleva un lingotito de oro y el otro le lleva un poquito de incienso y el otro le lleva un poquito de mirra. Pero nada de eso lo dice la Biblia. Yo creo y yo percibo que llevaban camellos llenos de oro y llevaban camellos llenos de incienso, así como los traían, ¿verdad?, de Arabia, los traían los dromedarios, que llevaban dromedarios llenos de mirra. Eso es lo que yo percibo, aunque la Biblia no nos lo dice. Pero Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa, está hablando de los magos de Oriente, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Por qué se postraron los magos de Oriente y por qué lo adoraron? Porque reconocían que era rey, reconocían que él venía como rey. Y entonces, después de adorarle y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, la naturaleza divina. Incienso, la naturaleza real. La mirra tiene que ver con el sufrimiento y el quebrantamiento. Pero entonces el incienso está directamente relacionado también con la realeza del Señor Jesucristo. No un rey como lo esperaban, que iba a venir con todo un ejército a establecer un gobierno natural, sino un rey espiritual para someter todo lo natural a lo espiritual. Ya no el nuevo pacto todavía, porque el nuevo pacto comienza con el derramamiento de la sangre de Jesús, pero el sacerdote Zacarías, que fue el esposo de Elizabeth y el padre de Juan el Bautista, tuvo una experiencia tremenda. Él estaba precisamente a la par del altar del incienso. Y usted se podrá preguntar, ¿por qué se le ocurrió al ángel, o a Dios, enviar al ángel justo en el momento que el sacerdote Zacarías está en el altar del incienso? ¿Por qué no lo mandó cuando estaba oficiando en el altar de bronce del holocausto, cuando estaba en el lavacro o cuando estaba encendiendo la menorá? No, el ángel se le apareció cuando estaba en el altar del incienso. Recuerde lo que puse en negrillas, donde me encontraré yo contigo. Yo creo, mis amados, que claro, tenemos comunión con Dios, pero la presencia manifiesta de Dios, la respuesta de Dios, el mensaje de Dios viene cuando tú estás quemando incienso. Si lo puedes recibir. Recuerde que en ese tiempo Israel estaba en un caos. Habían pasado 400 años de silencio. El último profeta había sido Malaquías. No había visión, no había revelación, no había voz de Jehová. El pueblo estaba yendo por cualquier lugar. Había mucho pecado. Y Dios tenía que mandar una respuesta. La respuesta era cuando Isaías tuvo la visión allá en el templo y le quemaron sus labios con carbón encendido. Inmediatamente Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y estaba allí el ángel, está viendo el altar del incienso. Inmediatamente Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Pero realmente, proféticamente, Isaías está diciendo, profetizando. Cristo dice: heme aquí, envíame a mí. La respuesta para el desastre que había en Israel era enviar al Mesías, enviar a la palabra misma, enviar a aquel que a través de la boca de Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero era necesario que alguien fuera y barriera el camino, preparara el camino. Y el Señor tenía que enviar a alguien primero para llamar al pueblo al arrepentimiento y que pudiera venir el Mesías. Y entonces Dios tenía preparado un profeta para preparar el camino. ¿Cuántos saben que los profetas abren camino? ¿Cuántos saben que los profetas abren brecha? ¿Cuántos saben que los profetas traen un mensaje confrontativo para llevar al pueblo al arrepentimiento? Y allí está el sacerdote Zacarías, no sabe qué hacer con aquella situación en Israel. Su mujer es estéril y el hombre debe de haber estado clamando ahí junto al altar del incienso sin tener una respuesta. Y dice en Lucas 1, del 8 al 13, aconteció
que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase sacerdotal, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Ve usted que a la hora de ofrecer el incienso, aún el pueblo que estaba en los atrios estaba orando. El sacerdote estaba allí encendiendo el incienso, pero a la par todo el pueblo estaba orando afuera. Y era una multitud, hermanos, no eran 4. Era una multitud. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha ¿de qué? Del altar del incienso. ¿No se le apareció en otro lado? Cuando él estaba quemando el incienso. Amado mío, cuando tú estés quemando incienso al Señor, cuando lo estés adorando, ten la seguridad que va a haber ángeles a la par tuya, a la par del altar que tú estás levantando. ¿Sabes? Yo te profetizo, viene sobre la tierra una actividad angélica como nunca antes había habido. Yo te profetizo que ángeles comenzarán a activar la obra de Dios en la tierra. Serán tus ayudadores, tus ojos serán abiertos y de pronto vas a ver que hay un ángel a la par tuya que te trae quizá un mensaje de Dios, si tú lo crees. Zacarías está esperando una respuesta. Y Dios le manda un ángel precisamente cuando él está quemando incienso. ¿Y qué dice? Y se turbó Zacarías al verle, era lo que menos esperaba. Él no esperaba ver un ángel. Y le sobrecogió temor, reverencia. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Quiere decir que Zacarías estaba clamando. No necesariamente Zacarías estaba clamando, mándale un hijo a mi mujer estéril, mira que no he tenido prole. Yo creo que Zacarías como sacerdote estaba clamando por el desenfreno del pueblo. Estaba clamando que Dios enviara una respuesta. Y Dios le dice a través del ángel, Zacarías, ya escuché la oración y ni sabes qué. De ti va a salir el que va a venir a arreglar este asunto para luego mandar al Mesías. Por eso ni siquiera le podía creer Zacarías al ángel. Dice, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Usted sabe todo lo que pasó después, que no podía creerle, que quedó mudo, pero mudo, quedó embarazada Elizabeth y luego a los 9 meses pues nació, ¿verdad? Juan, el que vino a preparar el camino para que viniera el Mesías de Dios. Amados, la oración que nosotros hacemos en el altar del incienso desata los juicios de Dios sobre la tierra. Ayer comentábamos mientras estábamos en la oración en la torre acerca de algunas misiones que Dios nos ha enviado a hacer a otras naciones. Y con el hermano Rigo hablamos muchas veces y decimos, ya ni sabemos si ir o no ir, porque cuando vamos a un lugar como que empiezan a destaparse todas las cosas, empiezan a ocurrir hasta fenómenos naturales y después ya nosotros decimos, ya no nos van a querer invitar porque donde ponemos el pie como que se empiezan a reventar los cachinflines. Y no es que seamos aves de mal agüero, no, ¿sabe qué? Que las oraciones que se hacen en el altar del incienso desatan los juicios de Dios. Los juicios de Dios son en misericordia y verdad. Los juicios de Dios son para exponer la iniquidad y el pecado. Los juicios de Dios son para traer la gloria que expone la iniquidad y la inmundicia, como le pasó a Isaías. Y entonces Dios establece su orden. Eso es lo que ocurre cuando hacemos oraciones desde el altar del incienso. Veamos Apocalipsis 8. Vamos a leer del verso 1 al 5. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Quiero pararme un poquito. Si usted ve cómo va a ser la cosa en el cielo, ahí están tocando trompetas, arpas, violines, saxofones, teclados, xilófonos, cítaras, de todo, chofares. Eso va a ser un estruendo, hermanos. Lo de hoy era nada, ni un ensayito. Eso va a ser una cosa pero terrible de ruido. Si usted tiene problemas con los oídos, vaya comprándose sus buenos tapones, porque eso ahí va a ser pero tremendo. Pero póngase a meditar en semejante ruido tremendo, que haya un silencio de media hora. Debe ser espectacular eso.
Algunos dicen que esa media hora era el tiempo que le tomaba al sacerdote, en este caso un ángel, porque estamos hablando ya del tabernáculo del cielo en Apocalipsis. El tiempo que le tomaba en ir y preparar la lámpara, poner el incienso, encenderle el fuego, etcétera. Dicen algunos, no sé si por revelación, por deducción, que durante ese tiempo había un silencio de reverencia hasta que el incienso comenzara a subir delante del Señor. Pero hubo media hora de silencio en el cielo, eso es lo que vio Juan. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Si usted ve aquí todo es 7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles. Ahora recuerde que estos 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, Juan los debe haber reconocido porque eran los ángeles de las 7 iglesias. Entonces él ya tuvo una revelación previa. Dice, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Cuál altar? El del incienso. Con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso. ¿Para qué fue el incienso que le dieron, amados míos? Para añadirlo a la oración suya. El incienso que le dieron a estos ángeles era para que lo mezclara con el incienso que usted ya mandó mientras en el 2008 estaba adorando a Dios. Ese es el incienso que va a estar en las copas de oro y al cual se le va a añadir el incienso del cielo. Pero usted no se emociona, parece que no ha entendido lo que yo le dije. Sus oraciones que están en el cielo, en las copas que tienen los ángeles, van a recibir más incienso celestial para añadirle a lo suyo que ya llegó a la presencia de Dios. Oh, aleluya. De todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que en el trono celestial, delante de él, hay un altar de oro, un altar del incienso delante del trono. Fíjese bien que en el tabernáculo estaba en el lugar santo, pero en el tabernáculo celestial está delante del trono. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para rasgar el velo, para abrir camino, y ya no hay distancia entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el trono de Dios, el altar del incienso está directamente frente al Rey de toda la tierra. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Dígalo por favor. Con las oraciones de los santos. De la mano del ángel que tenía el incensario, sube directamente a la presencia de Dios el humo del incienso. No de ellos, de nosotros los santos. Sube a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, porque el juicio de Dios, cuando es derramado sobre la tierra, su presencia y su gloria produce estruendos, produce relámpagos, produce truenos, produce terremotos. Así fue en el tiempo de Moisés. En el tiempo del Sinaí, así se manifestaba el Señor. Y al final será igual. Ahora yo me imagino que eso va a ser portentoso. Los juicios de Dios sobre la tierra. Pero hoy día, cada vez que usted hace oraciones junto al altar del incienso, Dios envía sus juicios sobre la tierra en misericordia y verdad. Usted puede acelerar los juicios de Dios sobre la tierra para que sea separado lo limpio de lo inmundo, lo blanco de lo negro, la vida de la muerte, cada vez que usted hace oraciones en el altar del incienso. Espiritualmente hablando, ¿verdad? No es que va a venir a pararse a la parte de aquí a hacer, no, estoy hablando de lo que significa las oraciones del altar del incienso. Entonces, amados, si podemos conjugar cómo es que el incienso representa oración y juicio. Delante del trono de Dios en los cielos hay un altar del incienso. Eso usted debe de saberlo, porque aunque Juan lo ve, que es para los últimos tiempos, estamos en eternidad. Cuando usted se mete en el Espíritu, usted puede llegar a lo que hay en el trono y lo que habrá en los últimos tiempos y puede verlo desde ahora.
porque por eso es la revelación profética, por eso son los dones de revelación. Ahí se corta el factor cronos. Usted entra en la eternidad de Dios y puede ver lo que se verá al final y puede ver lo que se vio antes. Para eso son los ojos proféticos. Ahora, los ángeles son los encargados del ministerio celestial. El incienso celestial se une a las oraciones de los santos en la tierra, ¿verdad? Ya lo vimos. Esto provoca juicio sobre la tierra. Y toda oración de adoración de los santos provoca juicio sobre la tierra. Ahora, yo quiero que veamos que en el tiempo previo al rey Ezequías, los padres de Ezequías eran paganos. Los padres de Ezequías, los antepasados de Ezequías, anoten por ahí, Segunda de Crónicas 29 del 7 al 9. Segunda de Crónicas 29 del 7 al 9 es lo que vamos a leer. Pero hubo paganismo, hubo idolatría en los antepasados del rey Ezequías, pero cuando el rey Ezequías asumió el mando, asumió el reinado, lo primero que él hizo fue restaurar el templo, restaurar a los sacerdotes, restaurar a los levitas, mandarlos a santificarse y reparó las puertas del templo y se comenzó otra vez a ofrecer incienso en el altar del incienso a Jehová. Hubo un tiempo de purificación, hubo un tiempo de santificación, hubo un tiempo de limpieza, pero el rey Ezequías es uno para mí de los que en la Biblia representa el verdadero avivamiento de Dios, porque el avivamiento de Dios comienza cuando el pueblo está ofreciendo incienso al Señor. Un pueblo que está en avivamiento es un pueblo que ora y es un pueblo que adora. Un pueblo adorador es un pueblo que está en avivamiento. Porque de allí depende todo lo demás. La prosperidad, la salvación, la liberación, todo depende de que el pueblo de Dios esté quemando incienso en todo tiempo, mañana y tarde, todos los días. Y entonces vemos lo que ocurrió, Segunda de Crónicas 29, 7 al 9, cuando Ezequías está ya en el poder. Dice, y aún cerraron, está hablando de sus antepasados, aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como ve vosotros con vuestros ojos. O sea, amados míos, provoca ira de Jehová cuando los santos de Dios en las congregaciones han apagado las lámparas. La lámpara es el espíritu del hombre. Cuando no quemamos incienso, o sea, cuando no se ora y no se adora, cuando no presentamos ofrenda agradable, que ya hablamos lo que es, delante de Dios, eso provoca la ira de Jehová. Y entonces vienen consecuencias como había ocurrido en ese tiempo. Y aquí dice Ezequías, nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Amados, cuando en una ciudad hay mucha violencia, cuando en una ciudad está habiendo tanto robo, está habiendo falta de integridad, cuando está habiendo asaltos, secuestros, preguntémonos si el pueblo de Dios y nosotros los hijos de Dios estamos quemando incienso y tenemos las lámparas encendidas, porque muchas veces la espada viene porque el pueblo no está quemando incienso al Señor. No estamos orando y adorando al Rey para cambiar el ambiente espiritual. Y entonces seguimos con Segunda de Crónicas 29, 10 al 11, hablando del rey Ezequías. Ahora pues, dijo Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Yo quiero, amado, que a partir de este día usted se comprometa a orar y a clamar para que nuestros gobernantes digan, yo he determinado hacer pacto con Jehová. Cuando el gobernante de una nación, cuando el gobernante de un municipio dice, yo como cabeza, como autoridad, he determinado hacer pacto con Jehová, todo cambia para la nación. Tenemos que clamar que haya hombres en el gobierno que han determinado pactar con Jehová. Todo cambió para Israel cuando Ezequías pactó con Dios. Y ahora, amados, dice, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ahora, este verso 11, yo se lo dedico a usted, amado mío, que está aquí sentado, y todos los que verán el video y escucharán el CD. Yo quiero que reciba esta palabra como una palabra rema para su vida, para el año 2008 y el resto de sus días. Dice, hijos míos, no os engañéis ahora,
porque Jehová os ha escogido a vosotros, diga a nosotros, nos ha escogido a nosotros, para que estéis delante de Él, de su presencia, y le sirváis a Él, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Oh, para eso nos ha escogido Jehová, para que estemos delante de su presencia, para que le sirvamos a Él, para que seamos ministros de Él, no de la gente, de Él. Siendo ministros de Él, haremos la voluntad de Él. Y para quemarle incienso, la escogencia de Dios para ti. Aleluya. Amado, la escogencia de Dios para ti es para estar delante de su presencia, para servirle a Él, para ser ministros de Él, pero para quemarle incienso. Las oraciones de adoración de sus santos, a eso nos ha llamado Jehová.